Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Los Politólogos. Soy David. Ay, me quedé yo. Hola, bienvenidos a todos, soy Andrea. El día de hoy tenemos un tema que lo podría catalogar tal vez como escalofriante, no sé qué opinas tú, pero Complejo de entender. complejo en todos los sentidos. Para contextualizar, el pasado 7 de octubre se dio un ataque armado bastante violento, ¿cuál es la palabra para describirlo a este ataque? Bastante sangriento. Injustificable, ¿no? Injustificable de todas maneras, ¿no? Exactamente, el saldo que dejó fueron 700 personas asesinadas, muchos de ellos jóvenes que disfrutaban un concierto en el desierto de Israel, donde, como les decía, hubieron 700 personas asesinadas y más de 100 personas secuestradas. Más de 100 personas secuestradas. Entonces, en este contexto vamos a aclarar un poco las dudas que han surgido en torno al tema de Israel versus Palestina y viceversa. Así que, mi querida Andreita, hablemos de política. Bueno, nosotros somos bastante relajados en el tema, pero este es un tema que ahonda en la seriedad. Nos acompaña Pablo de la Vega, él es coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos, Segundo Montes Mozo, y es coordinador de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui. Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias por venir a este espacio. Como lo dijimos en el inicio, ¿no? Este es un tema que nos ha conmocionado al mundo. Nos ha dejado a muchos con la boca abierta y vamos a ir desarrollando el tema, digamos, a lo largo del programa. Coméntenos un poquito de dónde nace esta disputa entre israelitas y palestinos. Bueno, gracias David, Andrea. Es una oportunidad valiosa que nos permite trasladar algunas inquietudes al público para poder entender la complejidad del drama que este momento está viviendo el pueblo palestino. Usualmente debemos remitirnos al nacimiento mismo de Naciones Unidas. 1945, la Conferencia de San Francisco reúne a 46 estados que deciden fundar una nueva organización internacional. Estos 46 países forman parte de la órbita de los vencedores y deciden además invitar a Bielorrusia, Ucrania, Dinamarca y Argentina, y con ellos los 50 países fundan esta organización desde la lógica de los vencedores. A mí me parece importante señalar eso. Hay una lógica de los vencedores y moldean la organización internacional desde esa perspectiva. Y el ejemplo más claro es las características y la estructura del Consejo de Seguridad. 5 países vencedores con poder de veto. Al principio en los debates, según historiadores y académicos, el poder de veto pretendía establecer ciertos contrapesos, pero a lo largo de los años hemos podido demostrar más bien que el poder de veto está consagrando la impunidad de las acciones, en algunos casos atroces, de los propios estados involucrados o participantes en el Consejo de Seguridad. Entonces, el Consejo de Seguridad tiene, y las Naciones Unidas como tal, tienen básicamente 3 grandes tareas, que de acuerdo a diplomáticos, amigos, diplomáticos progresistas, siguen siendo parte de las tareas pendientes, las 3D que ellos llaman: descolonización, desarrollo, derechos humanos. En materia de descolonización, ahora, a la fecha, tenemos 17 territorios no autónomos sujetos a procesos de descolonización. Las Malvinas, las Islas Vírgenes, el Sáhara Occidental, Puerto Rico, son territorios sujetos a descolonización, que hasta ahora no se consideran territorios libres, soberanos e independientes. Esa es una tarea pendiente de Naciones Unidas y específicamente del Consejo de Seguridad, de su cuarta comisión, la cuarta comisión que se encargan de temas de descolonización, y de un comité especial que se llama así, Comité Especial de Descolonización, o C24. El Sáhara Occidental, por ejemplo, este momento, un territorio cuya extensión es similar a la del Ecuador, forma parte de uno de los 55 estados o naciones o pueblos o países de la Unión Africana. Sin embargo, es considerada la última colonia de África y ahí hay una tarea pendiente. E introduzco el tema del Sáhara porque hay similitudes con la lucha del pueblo palestino que más adelante podríamos abordar
con mayor detenimiento. El tema de desarrollo, hasta ahora tenemos una agenda pendiente de desarrollo, los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que probablemente no los vamos a cumplir ni alcanzar, y sigue siendo una tarea pendiente de la comunidad internacional, entiéndase la Organización de las Naciones Unidas. Y el tema de derechos humanos que contradictoriamente, a pesar del sueño, entre comillas, de ese momento, sigue siendo un desafío permanente. Y ahí quisiera mencionar que después de 3 años de fundación de Naciones Unidas, el mayor logro en materia de derechos humanos fue la Declaración Universal de Naciones Unidas. Esta Declaración de Derechos Humanos, perdón. Y esta Declaración de Derechos Humanos plantea una serie de derechos, un catálogo de derechos que daban respuesta a las atrocidades que el mundo vivió en la Segunda Guerra Mundial. Hay un fuerte contenido, sobre todo de derechos civiles y políticos. Hay una mirada liberal de los derechos. Pero ahí hay un tema interesante, no tengo a la mano, pero quizás los amigos pueden revisar con calma. Tercer párrafo del preámbulo. Se introduce el derecho a la rebelión. El derecho a la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y ahí hay un elemento interesante para el debate, porque es fácil acusar a pueblos que están siendo sometidos, acusarles de violentar el derecho internacional o de violentar los derechos humanos, o inclusive esta categorización mucho más compleja y sensible del terrorismo. Ni siquiera las normas internacionales de este momento que hablan de terrorismo se han acercado a una definición exacta sobre terrorismo. Entonces, lo que tenemos a la mano son algunos estándares internacionales, algunas normas, y tenemos los criterios de ciertos países que establecen listas de países terroristas bajo su propio criterio y mirada de seguridad nacional. Así es que ahí hay una alerta respecto a qué organizaciones pueden ser consideradas terroristas o no. En algún momento la Organización para la Liberación de Palestina era considerada una organización terrorista. Uh-huh. Sus máximos líderes, Yasser Arafat, era buscado por los servicios de inteligencia de toda Europa y de Estados Unidos. Las cosas ahora han cambiado. En su momento la OLP ha sido reconocida como el único y legítimo representante del pueblo palestino. No obstante, ahora en el ejercicio democrático de lo que se denomina la Autoridad Nacional Palestina, en elecciones libres aparecen otras fuerzas políticas y una de ellas es el Movimiento de Resistencia Palestina Hamas, que ganó las elecciones en Gaza. Es un movimiento legal reconocido por la propia institucionalidad de la Autoridad Nacional Palestina y que tiene el control y administra las instituciones en la Franja de Gaza. Por eso nos llama la atención el calificativo estadounidense o europeo de terrorista a la organización Hamas, que responde básicamente a esta mirada de los países imperiales, colonialistas, de los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial. O sea, bueno, son cosas que se han puesto, digamos, internacionalmente en la opinión pública. Pero ¿cuál cree usted que es, o sea, más bien dicho, cuál conoce usted que es el origen? O sea, muchas personas lo atribuyen a una cuestión bíblica, muchas personas le atribuyen a una cuestión histórica, simplemente de localización. ¿Cuál cree que usted es el punto que marca esta guerra, que usted sabe que estos ataques armados simplemente nos recuerdan que es un proceso histórico que se lo va llevando más de 75 años. Más de 75 años exactamente. Y mucha gente, digamos, como le digo, lo que nos rememora que siguen en conflicto es los ataques. ¿Dónde comienza esto? Me parece que es importante hacer mención a algunos antecedentes históricos para tener una idea bastante general, dadas las condiciones de nuestro diálogo. Recordemos que las potencias occidentales, las potencias europeas, fundamentalmente siempre tuvieron intereses en torno a América Latina, África y Asia. Y cito un ejemplo. Entre 1884 y 1885, las potencias europeas se reúnen en Berlín, lo que en historia se conoce como la Conferencia de Berlín, y se distribuye en África. Y se distribuye en África, ¿bajo qué argumentos? Exclusivamente bajo el poderío militar de las potencias de ese momento. Francia, el Reino Unido, España, Alemania, Italia.
Y claro, los países africanos que posteriormente van a aparecer y surgir tienen que emprender una lucha de liberación nacional. Es la década de 1960 de los procesos de liberación de África, y aparece la SWAPO, aparece el Consejo Nacional Africano, surge el Frente Polisario, el Frente para la Liberación de Argelia. Si revisamos la lucha del pueblo argelino en contra de la ocupación francesa, quizás es el mejor ejemplo de la brutalidad de los países colonialistas europeos. A los argelinos les costó aproximadamente 1,5 millones de víctimas liberarse de Francia. Entonces, este quizás es un antecedente. En 1914 surge igualmente una nueva distribución de África y ahora del Medio Oriente. Y ahí vamos encontrando algunos elementos, los intereses británicos en el Medio Oriente. Más tarde van a surgir las visiones geopolíticas al sur de lo que ahora es Palestina, Egipto, el Canal de Suez, en fin, intereses geopolíticos. Entre estos intereses geopolíticos y los intereses por los recursos naturales también. Citaba lo de la conferencia de Berlín y su interés por África. El río Congo, por ejemplo, era un interés fabuloso para poder penetrar al corazón de África y poder acceder a las riquezas. La historia a veces suele maquillar las atrocidades y nos han dicho que lo que pasó en el Congo, por ejemplo, es responsabilidad de Leopoldo II y que Bélgica no tiene nada que ver en las atrocidades y en las violaciones masivas de derechos humanos. En realidad no es así. Los países europeos se alimentaron, se fortalecieron del expolio sistemático de las riquezas y del trabajo de millones de africanos. En el caso de Medio Oriente, el mandato británico tenía control de toda la zona que ahora está en disputa y que es Palestina para los movimientos de solidaridad y para las organizaciones de derechos humanos. También estuvo Francia interesada, Líbano fue colonia francesa, en fin. Pero básicamente una fecha, sin entrar quizás en mayores detalles históricos, una fecha clave fue la decisión que tomó Naciones Unidas a través de la resolución 181 de crear un Estado árabe, un Estado judío y la ciudad de Jerusalén bajo mandato internacional, un estatus especial, especialísimo de la ciudad de Jerusalén. En ese momento no se mencionaba del Estado palestino o el Estado Israel, que además esa figura en los debates públicos de Naciones Unidas no fue introducida. Y eso fue en 1947, la resolución 181. En 1948 aparece una figura de un guerrero judío en ese momento, David Ben Gurión, que decide proclamar el 14 de mayo de 1958 el Estado de Israel, contradiciendo la resolución 181 de crear un Estado árabe y un Estado judío. Y incluso una comisión internacional que iba a adelantar una serie de procedimientos, discusiones, consultas a nivel internacional por la sensibilidad del tema. A propósito ahora de la ruptura de relaciones diplomáticas de Bolivia con Israel, Bolivia formaba parte de esta comisión internacional sobre Palestina. Se pretendía crear una suerte de unión económica, pero en fin, todos esos planes de Naciones Unidas fueron tirados a la basura por la decisión unilateral de Israel. He escuchado a algunos amigos palestinos decir que el Estado de Israel, el nombre que le dio David Ben Gurión y esta corriente judía ya sionista, vamos luego quizás a profundizar, intentar explicar brevemente esto del sionismo, fue el Estado de Israel. Y no respondió en ningún momento a los intereses del pueblo palestino. El pueblo palestino no, o los líderes tribales del pueblo palestino en ese momento no fueron consultados. Fue una decisión absolutamente unilateral. Pero además de ser unilateral, en ese momento, el 14 de mayo de 1948, ya surge el Estado de Israel, pero surge ya con fuerzas paramilitares. Ya hay una fuerza paramilitar muy conocida por sus atrocidades, Haganá,
donde los líderes que posteriormente iban a ocupar incluso cargos en el Estado de Israel a nivel ministerial, estuvieron en armas y fueron responsables de los primeros asesinatos masivos de centenas de palestinos en las aldeas palestinas. El 15 de mayo se produce entonces lo que el pueblo palestino denomina la Nakba, la catástrofe. Empieza la huida de los civiles palestinos hacia los países vecinos, en búsqueda de protección, en búsqueda de refugio, y se crean campamentos de refugiados en Jordania, en Líbano, Siria, bajan a Egipto y la diáspora se extiende. Naciones Unidas habla este momento de alrededor de 6,5 millones, 7 millones aproximadamente de refugiados palestinos que están buscando protección, pero además de miles y miles de palestinos desplazados de su propia tierra por una estrategia que puede ser calificada desde su inicio como una estrategia de limpieza étnica. Y de hecho, ya Naciones Unidas está utilizando tanto el término de apartheid como el término de limpieza étnica precisamente por las condiciones actuales de la vida de los palestinos dentro de la Franja de Gaza. Bueno, yo también quiero agradecer su gran conocimiento, este aporte en la construcción del contexto. Me parece también importante destacar que además de los colonialismos brutales del siglo XIX por parte de Europa, estaban en ese mismo momento emergiendo los nacionalismos, ¿no? Entonces, a la par de esta gran vorágine de los imperios europeos que estaban repartiéndose el mundo a diestra y siniestra, sin que los propios pueblos sepan o entiendan de qué iba este reparto colonial, surgió pues el nacionalismo judío, que es conocido como sionismo, de la mano de Teodoro Herzl. Estamos hablando que esto fue en la diáspora de, digamos, todos los judíos europeos empezaron a discutir, y ya a finales del siglo XIX, qué era, si realmente buscaban o tenían la necesidad de tener una patria, ¿no? Ellos también querían tener una patria, y esta discusión ya estaba planteada mucho antes de la Segunda Guerra Mundial y de los campos de concentración y de la barbarie nazi, ¿no? Sin embargo, había muchas discusiones en aquel entonces si iban a vivir en Madagascar, en el desierto de Argentina, y por último se tomó la idea de Palestina, porque el Imperio Británico, a través de la Declaración de Balfour, había prometido a los judíos de la diáspora que vivían en Europa que iban a tener una patria. Pero lo que no nos han contado los europeos, que esta promesa se la hizo en contexto colonial. Ellos querían tener un estado tapón que pudiera ser los ojos del Imperio Británico dentro de Medio Oriente. Y además hicieron esta promesa de este territorio cuando todavía Palestina era parte del Imperio Turco Otomano. Y por otro lado tenemos el nacimiento del nacionalismo árabe, ¿no? Que eran parte digamos, de los procesos sociales que llevaban las comunidades árabes como parte de la convivencia y de su vida dentro del Imperio Turco Otomano. Yo ahí quería hacer referencia, y justamente lo hablábamos con David porque me parece súper interesante leerlo. Ya para 1908, cuando se crea la Liga Árabe, aparece un palestino precisamente que era un activista que se llamaba Neguib Azuri, y que plantea un texto que a mí me parece premonitorio y súper importante leerlo, ¿no? Porque creo que nos permite contextualizar. Ya en aquellos años ya existía el sionismo, ya existía el nacionalismo árabe, y sin embargo no estaban todavía en un conflicto. Pero ya Neguib Azuri lo mira y dice lo que va a pasar. Bueno, les voy a leer porque me parece realmente súper importante. Dos fenómenos importantes de la misma naturaleza y sin embargo opuestos, que todavía no han llamado la atención de nadie, se manifiestan actualmente en la Turquía asiática. Se trata del despertar de la nación árabe y del esfuerzo latente de los judíos para reconstituir a muy grande escala la antigua monarquía de Israel. Estos dos movimientos están destinados a combatirse continuamente hasta que uno de ellos venza al otro. Del resultado final de esa lucha entre estos dos pueblos, representantes de dos principios contrarios, dependerá el futuro del mundo entero. De hecho, no es la primera vez que los intereses de Europa en el Mediterráneo se ven agitados de los países árabes, pues este territorio,
que comunica 3 continentes y 3 mares, ha sido en distintas épocas el escenario donde se han desarrollado acontecimientos políticos o religiosos que han trastornado el curso de los destinos del universo. Me parece que este texto nos permite visualizar 75 años de conflicto, de muerte, de dolor. Y bueno, este era mi aporte, ¿no? Dos elementos vitales. Siglo XIX, las potencias europeas repartiéndose el mundo, surgimiento de los nacionalismos. Obviamente todos los pueblos del mundo tienen derecho a tener un estado, una patria, donde puedan ejercer su vida, pero no sobre la negación de los otros. Sí, ¿preguntas? No, ese era mi aporte porque tenía que decirlo, quería decirlo porque... Tenía que decirse y se dijo. Claro, tenía que decirlo porque a veces la gente piensa que es una cuestión de si Dios les dio a quién estuvo primero y a veces no. Un par de cositas. Coincido con Andrea, esta introducción teórica muy interesante y me llamó la atención lo del Estado o Estados tapón, ¿no? Estado tapón. El Estado tapón. Ahora no se habla de Estado tapón, utilizan ahí coloquialmente, incluso dicen que Israel es el portaaviones de Estados Unidos, representan los intereses de Estados Unidos en la región, me parece importante. Lo del surgimiento de las posturas panafricanistas también es súper importante. El papel que ha jugado siempre ahí Egipto en este intento de configurar una unidad africana. Hay que leer a Nasser, ¿no? Exactamente. Y entenderlo en ese contexto. Hay que mirar lo que intentó Gaddafi, que es otra figura histórica a la que en algún momento le vincularon con autoritarismo, con un Estado fallido, en fin, un desprestigio impresionante del Estado libio. Ahora mismo estamos viendo que prácticamente no existe un Estado libio. Hay como 3 grandes fuerzas que tienen control territorial de Libia y no existe prácticamente un Estado libio desde la lógica occidental, ¿no? Gaddafi cometió el error de soñar, entre otras cosas, por ejemplo, con un banco central africano. Libia había acumulado tanta riqueza y Gaddafi puso el capital acumulado de Libia, una cantidad impresionante respaldada en oro y plata, al servicio de la idea de crear un banco central africano y una moneda única africana. Evidentemente, ese momento a Europa no le interesaba una propuesta de esa naturaleza, a Francia, a Italia no le interesaba una propuesta de esa naturaleza, y se montan una historia que permite luego invadir Libia, destruir Libia, capturar a Gaddafi y asesinarlo vilmente. Quizás en algún momento se puedan conversar sobre los movimientos de liberación en África y profundizar lo que Libia consiguió para el norte de África, para el Magreb y para el resto de países africanos. O sea, la seguridad social, los derechos económicos, sociales y culturales, los niveles que había alcanzado Libia. Pero esto quizás como introducción a la reflexión y a la lectura que hizo Andrea. En efecto, jamás, con acento en la segunda A, es un movimiento político. Es un movimiento político que ganó elecciones, reconocido por la institucionalidad palestina, que tiene una postura opositora a la autoridad nacional palestina, que tiene control de Cisjordania y de ciertas áreas de Jerusalén. Quien dirige la Autoridad Nacional Palestina es otro movimiento político Abbas, que es el líder Abbas y forma parte de Al-Fatah, que es uno de los movimientos políticos importantes e históricos en el pueblo palestino. Y así ha habido otras expresiones políticas al interior de Palestina. Así es que, primero, es un movimiento político con vida pública que participó en elecciones, ganó elecciones en el 2006, maneja las instituciones en Gaza, dirige las instituciones en Gaza y que tiene una expresión militar, político-militar,
que es la que este momento está combatiendo contra las fuerzas de ocupación del sionismo israelí. No es, a juicio personal mío y de las organizaciones del movimiento de solidaridad con Palestina, no es un enfrentamiento entre Hamás y el Estado de Israel. Es un enfrentamiento entre el pueblo palestino que lucha por su liberación nacional, que lucha por alcanzar un Estado libre, soberano, independiente, y un Estado ocupante que lucha contra fuerzas de ocupación. Y eso me parece claro. Desde 1948 son estas fuerzas de este Estado que se autodenomina Estado de Israel, que decide ocupar un territorio que históricamente no les pertenecía. Pero inclusive antes de 1948, para tocar lateralmente y así muy brevemente, las comunidades convivían sin ningún problema entre comunidades palestinas, comunidades judías y de otras denominaciones. Comerciaban, negociaban, tenían lazos familiares, en fin. Es gracias, entre comillas, a este pensador que surge el sionismo como movimiento político, como movimiento ideológico, como un movimiento nacionalista, pero ya con un fuerte contenido de superioridad racial, de discriminación y de segregación. Y es el sionismo el que ha ido permeando a los dirigentes políticos israelíes y sus propias instituciones, convirtiendo a todo el aparato institucional de Israel en una maquinaria de ocupación, de consagración de esa ocupación y de implementación de una doctrina que es cuestionada por las normas y los estándares internacionales de derechos humanos, que es el apartheid, ¿no? Que es, de acuerdo al derecho internacional, el apartheid es considerado una política de genocidio. Lo que nosotros hemos visto desde 1948 a la fecha y lo que hemos visto a partir del 7 de octubre es un genocidio, es un crimen de lesa humanidad, son crímenes que deben llamar la atención de tribunales internacionales de derechos humanos. Es un crimen que debe ser juzgado y sus responsables por la Corte Penal Internacional. Así es que jamás no es un movimiento terrorista desde mi particular punto de vista. También aquí deberíamos preguntarnos, ¿qué llevó a que el pueblo palestino escoja una vía radical para la solución de su conflicto, ¿no? Porque si tienes todos los días a personas ocupando tu territorio, sacándote de tus tierras donde han vivido tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, donde no te dejan cultivar tu tierra, donde hay bombardeos incluso hasta escuelas. Entonces el pueblo palestino ha decidido tomar una vía radical. Además, que hay un dato preciso que lo escuché en el programa de Pablo Iglesias de la Red, ¿no? Jamás fue financiado en sus inicios por el propio Israel. ¿Esto con qué intención lo hizo? Pues Israel precisamente siempre me parece que ha tenido esta intención de tomarse toda Palestina para ellos, ¿no? Porque en aquellos años se estaba negociando con Yasser Arafat, que era otra vertiente del mundo árabe, más laica, que buscaban pues un acuerdo, ¿no? Sin embargo, a Israel no le convenía llegar a un acuerdo con el movimiento panarabista, así que ellos decidieron financiar a Hamas, el ala más radical dentro de Palestina, y eso les ha venido como un boomerang en este momento. Después de la financiación, del apoyo a los grupos radicales, a los jóvenes insurgentes, ahora ellos ven cómo estos jóvenes insurgentes están, digamos, respondiendo a la brutalidad de Israel. Entonces, la ocupación de Gaza, la injusticia, la vida, donde hay un territorio donde no llega la luz, donde el 80% de la población vive de la ayuda humanitaria, donde los árabes no pueden desarrollar su vida cotidiana con normalidad y esperan que la gente se siente a mirar de cómo se destruye su mundo. Quiero contextualizar, ¿no? Ustedes saben, es un... Bueno, me ha encantado, les soy sincero, la riqueza del contexto que nos dio Pablo. Sí. Porque realmente este es un tema, no es como de ayer a hoy, ¿no?
es algo que tiene un proceso histórico que usted nos ha dado unas grandes luces de dónde sale, tanto en el contexto geopolítico, que es bien importante, que no es solamente una disputa entre dos sectores, dos países, es todo un entramado histórico de procesos de colonización, como les decía, que se han puesto lastimosamente en la opinión pública y la opinión pública internacional especialmente ha tratado de dirimir quién es el bueno y quién es el malo. Pero en este contexto, digamos, para seguir contextualizando, porque son términos a veces un poco complejos de entender, ¿no? ¿Cómo le describiría usted a la Franja de Gaza? ¿Qué es Gaza? Que es un terreno tan pequeño, reducido, donde viven palestinos hacinados. Cuando Israel, el Estado de Israel, sus fuerzas de ocupación, las fuerzas de defensa israelí, como se denomina a sus fuerzas armadas, deciden abandonar Gaza como parte de los acuerdos de Oslo, se establecen una serie de condiciones. El Estado de Israel exige y demanda a Egipto y exige y demanda a la Autoridad Nacional de Palestina mínimas condiciones de seguridad. Y otorga acceso a esa franja que históricamente estuvo bajo presencia del pueblo palestino. En algún momento Egipto también estaba ocupando esos territorios. Y en los acuerdos de Camp David, también que anteceden a los acuerdos de Oslo, Egipto juega un papel fundamental en estas garantías de seguridad que ofrece a Israel y que ofrece también a los Estados Unidos. Ahí hay una serie de intereses y juegos tripartitos o cuatripartitos casi. En todas las negociaciones han estado Estados Unidos defendiendo sus intereses geopolíticos, salvo, yo me atrevería a decir, los facilitadores nórdicos. Por ejemplo, todo el proceso de Oslo, hay una película impresionante en Netflix sobre la capacidad de negociación que tienen los diplomáticos noruegos, es impresionante. ¿Cómo se llama la película? Se llama Oslo. Se lo puede buscar en Netflix. Se me escapa a este momento el director de... Todos nos quedamos con la pregunta, ¿cuál es la película de Netflix? Ya está usted. Sí, Oslo es el título y es fantástico porque relata cómo pueblos enfrentados por herencias de dolor, no sé si odio, pero al menos de dolor sí, ambos terrible. Bandos finalmente tienen que sentarse a conversar y a vislumbrar un escenario en el cual tienen que vivir en paz. O sea, este momento desafortunadamente, no solamente en Gaza, sino en Cisjordania, en Jerusalén, en los altos del Golán, que siguen bajo ocupación, hay una fractura humana, social, histórica de pueblos que quizás humanamente no será posible volver a entretejer lazos de confianza. Va a requerir mucho tiempo, garantías, probablemente generaciones. Es una cosa extremadamente compleja. En Gaza, a este momento, más de 9,000 muertos, la mayor parte mujeres y niños. Eso va a ser difícil de olvidar para el pueblo palestino, no solamente para los gazatíes, para los habitantes de Cisjordania, para la diáspora palestina en general. Gaza, como lo han definido muchos dirigentes palestinos, es una cárcel a cielo abierto, con control absoluto de sus fronteras, la única frontera bajo control de las autoridades egipcias que tienen que reportar de las medidas que tomen a Israel y a Estados Unidos, sin propia autonomía de esa frontera que ha permitido últimamente al menos la salida de pequeños grupos de palestinos, de gazatíes que huyen de la guerra, y la entrada de gotas de agua, que es la ayuda humanitaria que necesita a este momento el pueblo gazatí. Es una zona con absoluto control. Tenían un aeropuerto, ese aeropuerto fue destruido por decisión de las fuerzas de defensa de Israel, control de su escasa costa. Entonces hay un control absoluto y ahora mucho más agravado con la presencia militar
y las gravísimas consecuencias humanitarias que nosotros estamos viendo. Hemos sido testigos cómo altos funcionarios de Naciones Unidas, de organismos internacionales como Oxfam, como del Comité Internacional del CICR, de la Cruz Roja Palestina, pues, y periodistas extranjeros que no pueden contenerse por la extrema sensibilidad del dolor Claro. y hay un drama y lloran frente a las cámaras porque están viendo Todo lo que se ve en medios respecto una al cosa conflicto horrorosa, horrorosa. De hecho, acoto aquí que Desmond Tutu visitó Palestina, visitó la Franja de Gaza y contaba a él que le recuerda mucho al apartheid en Sudáfrica. Dice que son las mismas condiciones y que la condición de la población palestina le recuerda mucho a cómo vivían los africanos en el apartheid, los sudafricanos. Se la ha comparado también con los guetos, el gran gueto de Auschwitz en la Segunda Guerra Yo Mundial. decía que era, justamente yo escribí un pequeño texto en estos días hablando sobre que la condición de vida de la población palestina nos recuerda mucho lo que vivieron los judíos en la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración. Paradójico. No sé si se puede comparar totalmente, pero sí hay elementos que coinciden, ¿no? Justamente hablando del tema de cómo está siendo tratada y cuál es el plan que tiene Israel sobre esta población, quería comentarles que el 13 de octubre Wikileaks filtró un documento clasificado del gobierno de Israel, ¿no? En el que se prevé la desocupación de la Franja de Gaza en algo que se conoce como desplazamiento forzado de civiles de Gaza hacia Egipto. O sea, finalmente el objetivo de Israel, y no lo digo yo, no lo dice David, no lo decimos nosotros, este es un documento filtrado de 10 páginas, escrito en hebreo, que... ¿Qué medio lo publica? Wikileaks. Esto fue un documento filtrado por Wikileaks, en el que se dice, el documento prevé un proceso de 3 etapas que incluye el establecimiento de ciudades de tiendas de campaña en el Sinaí, la apertura de un corredor humanitario seguido de la construcción de ciudades en el norte del Sinaí, de las cuales no habría retorno hacia Gaza. Entonces, finalmente, el objetivo es... En concreto, el documento recomienda realizar una campaña para los ciudadanos de Gaza que los motivará a aceptar el plan y les obligará a renunciar a sus tierras. Los mensajes deberían girar en torno a la pérdida de la tierra, además con un mensaje muy religioso que dice: Alá se aseguró de que perdieras estas tierras gracias al liderazgo de Hamas. No queda más remedio que trasladarse a otro lugar. Finalmente, también... contextualizando un poco al gobierno de Israel, porque a veces también se confunden términos, ¿no? No es la población israelí, no son los israelíes de la vida cotidiana que están tomando estas acciones, es el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, que vuelve al poder a Israel bajo la coalición de 3 partidos de extrema derecha y 2 partidos ultra religiosos. Finalmente es la extrema derecha racista, colonialista, porque son sus propios ministros en las declaraciones que señalan o hablan de los palestinos como animales humanos, entre otras cosas, ¿no? Entonces es la extrema derecha israelí con el concepto de llevar a cabo el plan del sionismo la que está destruyendo al pueblo palestino. Jamás que digamos se convierte en este brazo armado del pueblo palestino hacinado en la Franja de Gaza. ¿Quién lo financia? Los ataques armados que ha tenido contra Israel no han sido ataques con piedritas, ¿no? Han sido ataques con un armamento bastante fuerte. ¿Quién financia a un grupo armado tan... que aparentemente pareciera tan pequeño y que a la vista de la opinión pública se lo ve tan grande? La pregunta del millón quizás. Todas las luchas de liberación nacional generan simpatías y antipatías de países vecinos, de movimientos políticos vecinos. América Latina está celebrando o está pasando los 200 años de sus procesos de independencia. Miremos cómo lo que ahora es Ecuador, Colombia, Venezuela, los países andinos, la antigua Gran Colombia, luchó por su independencia,
cómo para obtener esas victorias tuvo que incluso hacer préstamos, la famosa deuda inglesa que Ecuador la pagó hace pocos años, hace pocas décadas, deuda inglesa que sirvió, entre otras cosas, para pagar a las tropas, comprar armamento. Y creo que todos los procesos de liberación reciben en alguna medida apoyo de otros movimientos de liberación nacional o de países amigos. Lo que he comentado brevemente sobre los procesos de liberación en África, también han habido apoyos, en algunos casos directos. Pensemos en lo que ha hecho Cuba para liberar a Sudáfrica, Namibia, Angola. Apoyos directos, apoyo militar, apoyos con combatientes, apoyos con limitadísimos recursos económicos. Un país bloqueado, y acabamos de pasar la última votación en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde la mayoría abrumadora de estados vuelven a cuestionar el bloqueo criminal de Estados Unidos sobre Cuba. A pesar de esas circunstancias, Cuba sigue siendo una estrella y un ejemplo de solidaridad, y estuvo en África, estuvo, como he mencionado, en Angola, ha apoyado al pueblo saharaui. Miles de líderes saharauis se han formado en la isla, médicos, diplomáticos, abogados, personal sanitario, varios de los dirigentes del Frente Polisario estudiaron en Cuba. Nosotros hablamos de los hermanos cubarauis, aquellos jóvenes que estudiaron y se formaron en Cuba. El pueblo palestino, decenas de dirigentes palestinos han estudiado en Cuba. Entonces hay procesos y hay convergencias en estas liberaciones. Líderes del mundo musulmán acaban de declarar hace 24 o 48 horas que esta operación ha sido una operación palestina dirigida 100% por palestinos, que han logrado diseñar una campaña militar y política exitosa, no obstante el resultado dramático de alrededor de 10,000 víctimas mortales. Me parece importante también señalar que entre ellos, desafortunadamente, el Estado ecuatoriano ha argumentado el derecho a la defensa del Estado de Israel. El Estado de Israel, no sé si tiene derecho a la defensa desde el punto de vista del derecho internacional. El Estado de Israel, a la luz del derecho internacional, es un Estado ocupante de Palestina. Está ocupando Palestina, tiene que rendir cuentas ante la comunidad internacional de esa ocupación de 75 años y de las consecuencias gravísimas de lo que está ocurriendo desde el 7 de octubre, tiene además responsabilidad internacional y deberá ser juzgados en tribunales internacionales por los crímenes cometidos. Así es que es posible que otros intereses incluso hayan financiado Hamás, como en algún momento financiaron a los talibanes. Para los intereses imperiales, el divide y vencerás es la moneda de todos los días. Es fracturar, romper los movimientos políticos liberadores, progresistas, democráticos. Entonces, en buena hora que este movimiento tiene la capacidad de demostrar que la invencibilidad del Estado israelí y de sus fuerzas de defensa son un mito este momento. A mí me parece bastante paradójico que las naciones de Occidente se sorprendan un poco sobre las financiaciones, cuando recordemos que ha sido precisamente Estados Unidos, con apoyo de Europa Occidental, quienes durante la Guerra Fría financiaron todo tipo de movimientos islámicos para combatir a la Unión Soviética. Y después fueron estos mismos movimientos que se volvieron contra Estados Unidos. Y, oh sorpresa, todos se sorprenden cuando estas organizaciones dejan de ser útiles para los intereses de las potencias occidentales. Y terminan siendo un boomerang para esta misma gente, ¿no? Entonces, no olvidemos que Hamas fue financiado en gran parte en sus inicios por el propio Israel, ¿no? Entonces, ahora sí es terrorista cuando Hamas adquiere independencia, cuando Hamas empieza a tomar una postura crítica y radical
como respuesta de las condiciones de vida de la población palestina en Gaza. Entonces, ahora sí son enemigos, antes eran amigos, y si eran enemigos de Yasser Arafat, eran mis amigos. Ahora son terroristas y hay que acabarlos. Pero yo me pregunto, la ¿no? madre de la geopolítica, pues. 65% de esos 9,000 muertos, más de 9,000 personas asesinadas hasta Gaza hoy, el 65% son niños y mujeres. Entonces, ahí uno puede darse cuenta que no están atacando a la dirigencia, a los militares, a los militantes de Hamas. Están atacando a población civil. ¿Por qué son los niños y las mujeres de Palestina? Obviamente también nos ponemos del otro lado, ¿no? También hay mucha gente inocente de la población israelí que está siendo asesinada. Pero esto nos remite a una pregunta, ¿no? Si el conflicto sigue en escalada, si, como ha dicho Yemen y otros países vecinos que son afines a la lucha de Hamas, si Israel logra entrar a la Franja de Gaza y empezar a destruir los túneles de esta organización y a ocupar ya totalmente Gaza, han dicho que ellos responderán. Entonces, ¿cuál es el futuro del conflicto? ¿Se quedará en un conflicto? Bueno, realmente ahora ningún conflicto es regional, nos afecta a todos, pero tendría una escalada que lograría el ingreso de Estados Unidos, de China, de Rusia a este conflicto, o pues, también tenemos el peligro, ¿no?, de las bombas nucleares. Todos estos países tienen bombas nucleares, nos ponen en riesgo a todos realmente. Entonces, ¿hacia dónde va el conflicto? ¿Cuál sería los posibles escenarios de este conflicto? Es una situación bastante compleja. No sin antes, yo quisiera mencionar dos cosas. Primero, como activista defensor de derechos humanos, lamentar la pérdida de miles de ciudadanos civiles, sin importar este momento la nacionalidad. Es una atrocidad lo que estamos mirando y observando. En segundo lugar, decir que este no es un tema del judaísmo. El judaísmo es una de las grandes religiones monoteístas que demandan de nosotros un profundo respeto, como el cristianismo y como el islam. Sabemos que hay varias iniciativas a nivel global y me parece que hay una que se está gestando acá en Quito, de juntar líderes de las tres grandes religiones judaístas para hablar de paz por lo menos desde esta perspectiva religiosa y esclarecer estas presuntas diferencias que según algunos pudo haber contribuido al conflicto. Ahí los líderes religiosos nos van a esclarecer en su momento mucho más si en realidad han existido o no estos argumentos. Algunos analistas hablan de la guerra del Sukkot. ¿Qué es esto de Sukkot? Quizás mi pronunciación no se acerca mucho al árabe o al hebreo. Sukkot es la fiesta del tabernáculo. Y el 7 de octubre el pueblo israelita estaba celebrando la fiesta del tabernáculo. Se dice que estratégicamente Hamas y su brazo armado Al-Qassam habían escogido esta fecha como una fecha propicia para sus acciones militares. Lo que quisiéramos decir entonces es que desafortunadamente la situación es tan explosiva porque Israel, debido a su ocupación militar y a la política de apartheid, tiene otros frentes y no solamente es Gaza, es la propia Cisjordania. Este momento, desde el 7 de octubre, me parece que alrededor de 150 palestinos asesinados en Cisjordania y en Jerusalén Oriental. Hay también algunas bajas en el norte del denominado Estado de Israel, frontera con Líbano. Allá hay fuerzas militares con capacidad de responder y enfrentar al Estado de Israel. Como Hezbollah. Es el movimiento Hezbollah libanés, el movimiento libanés Hezbollah
y me parece que la decisión de avanzar como inicialmente el ejército israelí pensaba está supeditada también a posibles acciones de enfrentamiento que tendría que responder con Hezbollah y más a otras acciones entre diplomáticas y económicas que progresivamente los países árabes podrían tomar. Uno de los líderes musulmanes ha declarado hace muy pocas horas que Israel no podría existir sin el financiamiento de Estados Unidos, que no es más que una telaraña, ha dicho, utilizando una figura para describir la debilidad del Estado de Israel y la presunta fortaleza de su ejército. Por eso es que Estados Unidos ha tenido que mostrar los dientes y demostrar que Israel es su aliado incondicional en el Medio Oriente y ha desplazado fuerzas, y tenemos entendido que grupos especiales de Estados Unidos están ya en territorio, si no han combatido, por lo menos están asistiendo a los militares israelíes. La situación realmente es muy, muy explosiva. No sé si podíamos prever un conflicto de enormes consecuencias y magnitudes. Creo que los líderes internacionales se lo están pensando bien si ese apoyo incondicional que le están dando a Israel vale la pena sostener a cambio de un presunto conflicto de carácter global. Un conflicto global evidentemente que ya no se quedará solamente en Palestina, sino que podría afectar intereses en la región y probablemente sus propias fronteras. Pero también aquí me parece importante señalar que ha sido las grandes manifestaciones a favor de Palestina alrededor del mundo lo que ha ido cambiando un poco la opinión pública, ¿no? Justamente he estado leyendo, revisando algunos textos y viendo algunos análisis sobre los discursos políticos que desde los grandes medios occidentales se ha tratado de posicionar, ¿no? Decir que apoyas la causa palestina te hace automáticamente terrorista o amigo de los terroristas, cuando en realidad los ciudadanos que hemos leído un poco el conflicto, que estamos metidos en este tema, entendemos que estamos defendiendo o apoyando la causa de los niños, de las mujeres, de los jóvenes a tener una vida digna. La vida que yo tengo aquí en mi país, también quiero que la tengan los palestinos en su territorio ancestral. Y bueno, es la presión social la que ha hecho que las múltiples manifestaciones, incluso dentro de Estados Unidos, más del contexto de las elecciones de demócratas y conservadores allá, haya hecho que Biden, que al principio había mostrado una postura completamente belicista, vaya cambiando con el pasar de los días a decir que sería un terrible error que Israel se tome por completo el territorio de Gaza, ¿no? Pero también vemos que Israel tiene sus propios planes y que justamente estoy leyendo que hace unas pocas horas ya se ha desatado, digamos, un conflicto de carácter diplomático entre Israel y Estados Unidos por los documentos desclasificados de Wikileaks. Entonces, la alianza de Estados Unidos e Israel, que es una alianza indestructible, también está supeditada, ¿no? Sí, que las negociaciones de Biden son las que van a determinar el contexto de lo que va a pasar y cómo va a ser la estrategia del ingreso hacia Gaza, ¿no? Pero la finalidad, digamos, en el contexto internacional es la búsqueda de la protección de la sociedad civil. Sin embargo, esto no está contemplado para el gobierno de Israel. Ahora también el otro contexto que se visualiza es que dentro de Israel hay mucha movilización de la sociedad civil en contra de Netanyahu, precisamente porque ellos están teniendo algunos problemas internos, y de hecho se alude que una de las cosas que limitó a las fuerzas que limitó a que Israel pueda prever el ataque de Gaza fue precisamente porque Netanyahu estaba volcado completamente a solucionar los conflictos internos, ¿no? En este momento, dentro de la política interna de Israel, se está debatiendo una ley que permitiría que el poder ejecutivo, es decir, el primer ministro,
pueda vetar las decisiones de la justicia. Entonces, esto ha enardecido a muchos sectores de los propios israelíes que ven como una intromisión de las funciones del Estado, ¿no? Entonces, la gran democracia en Medio Oriente se cuestiona ahora. Básicamente, Netanyahu quiere convertirse en un emperador que no pueda ser juzgado por nadie ni por sus propias autoridades. Entonces, este también es un contexto muy importante que hay que tomar en cuenta al entender a la hora de juzgar por qué Israel no logró prever los ataques de Hamas y tienen, se supone, una gran inteligencia y gran control de espías dentro del territorio de Gaza. Exactamente, yo creo que la agenda interna, Netanyahu no supo administrarla, y esta estrategia de guerra también responde a esos intereses y a esas prioridades de estas corrientes ultraderechistas en el Estado de Israel. Pero también la gravedad del conflicto también responde no solamente al clásico lobby judío, que es muy poderoso en Estados Unidos, sino básicamente a los intereses de las grandes corporaciones de carácter militar. Quizás algún amigo economista pudiera ilustrarnos en algún momento sobre cómo las bolsas de valores en Nueva York, en Washington, en Viena, en Roma, en Londres, están moviéndose alrededor del crecimiento impresionante de las grandes corporaciones que venden armamento. Ahí inclusive en nuestro escenario doméstico sabemos que el padre de la futura canciller del Ecuador, como lo ha anunciado el presidente electo Daniel Noboa, es el representante de una de esas corporaciones de la industria de armamento israelí que opera libremente acá. Ecuador va a hacer negocios, no los hizo quizás con la intensidad que hubiesen querido con el presidente Lasso, pero con el presidente Noboa probablemente van a hacer negocios, y por ahí también tenemos que apuntar como sociedad civil. Las movilizaciones gigantescas, los pronunciamientos, las cartas abiertas, las vigilias con todos los sectores y corrientes eclesiásticas, religiosas, las acciones de calle. Los jóvenes son expertos en movilizaciones ciudadanas, acciones que nos lleven al boicot y al embargo. Eso es mucho más complejo, quizás mucho más difícil que podamos tener la disciplina de hacer boicot de productos donde hay intereses israelíes, tiendas, supermercados. Acá la comunidad judía tiene inversiones, pues investiguemos qué centros comerciales o qué productos necesitan o podrían ser sometidos al boicot de los ecuatorianos. El embargo militar es clave. Este momento en varios países, en España, varios líderes políticos están llamando y clamando a que se haga un embargo militar a Israel. Hace un momento tú hablaste de Sudáfrica y de Desmond Tutu. ¿Cómo se desmontó el apartheid en Sudáfrica? En parte por el embargo militar y el embargo económico decidido por las propias Naciones Unidas en contra del Estado racista sudafricano que echó abajo el apartheid. Este apartheid que ustedes han mencionado de control territorial bajo la lógica de archipiélago. Algunos expertos nos hablan de esta estrategia de archipiélago. Gaza, Cisjordania, no es una Palestina unida. Son diversos controles, diversos territorios bajo control territorial con lógicas diferentes. Las disposiciones administrativas en Gaza son diferentes a las de Cisjordania, del Golán o de Jerusalén. Divide y vencerás. Divide y vencerás. Hay algunas que quizás son similares por su atrocidad. La destrucción de las plantaciones de olivo. El olivo es un símbolo de los árabes, del pueblo palestino, que cultivan plantaciones de olivo que en algunos casos dicen ser centenaria. Es una suerte de identidad con el Medio Oriente. La destrucción de las plantaciones de olivo, el taponamiento de las fuentes de las fuentes de agua, los pases administrativos para que un palestino se traslade de un lugar a otro de su propia tierra. Es similar al apartheid
al apartheid sudafricano. Controles y presentar sus documentos para entrar y salir de su propio territorio. Amigos, es como si ustedes tuvieran que presentar a un gobierno extranjero sus documentos cada vez que quieren entrar y salir de su propio barrio. Así que yo creo, bueno, contextualizando esto también, ¿no? La guerra es un gran negocio para las corporaciones, ¿no? Ahorita hay alguien que se está enriqueciendo con la sangre de los niños y las mujeres palestinas. Y esto hay que decirlo tajantemente y con la claridad. No hay... Me parece además indignante que la Europa tan democrática, que Estados Unidos, el pilar de la democracia occidental, no hagan pronunciamientos contundentes y claros como lo ha hecho el gobierno de Colombia, el gobierno de Brasil, lo está haciendo también Chile ya. Pronunciamientos, llamados a sus embajadores a los países y pronunciamientos reales y concretos, señores. Qué pena que que seamos gobiernos títeres de intereses que no permiten, digamos, tener al menos un pronunciamiento, al menos un llamado a la paz, aunque no tomes una postura por Israel o por Palestina, pero ¿qué tal como presidente de la nación te hagas presente convocando a la paz internacional, convocando a que nuestros países se pongan a disposición de los diálogos entre Israel y Palestina? Esto no ocurre, ¿no? Claro, y para terminar, hay que estudiar profundamente qué ha pasado con la injerencia israelí en Colombia. Mucho se habla de que para la seguridad del Ecuador, y lo pongo en el contexto, ¿no?, de que por el grave problema de seguridad en el Ecuador hay que llamar a los israelíes, se dice, ¿no? Llamemos a los israelíes, son increíbles. Amigos, preguntémosles a los compañeros de Colombia qué han vivido ellos. El costo de terminar con el terrorismo en Colombia le ha costado vidas. Mucha gente inocente murió, ¿no? Culpando, digamos, en la lógica de la seguridad israelí, que es brutal, también por el contexto de lo que ellos han vivido y han pasado, ¿no? Pero la injerencia de Israel en Colombia ha matado a cientos de personas inocentes, creó miles y miles de falsos positivos. Entonces, es un poquito peligroso mencionar este tema sin entender cómo funciona la inteligencia israelí, cómo funciona el contexto militar israelí en América Latina. Sí, bueno, me ha pasado algo particular con nuestro querido Pablo, que no he podido preguntarle mucho porque él nos responde todita sin que le pregunte. Sí, no, es un tema bien gracias. Pero, y eso se lo agradezco. Como le decía, me ha gustado mucho que nos ha dado un gran entorno. Y volviendo a lo que dice la Andreita, los gobiernos de todo el mundo han hecho a su manera un pronunciamiento respecto de lo que es este conflicto. Desde la parte humanitaria, muchos gobiernos han visto la opción de no apuntar a tal o cual bando. Estamos dentro de un gobierno entrante. Un joven presidente está por posesionarse. ¿Cuál cree que debería ser la postura de él respecto a este conflicto? Tomando en cuenta que muchas veces la geopolítica no es una de las armas principales de nuestros gobiernos. O aparentemente no. ¿Qué me podría decir? He leído algo, no recuerdo con exactitud, una declaración previa del señor Daniel Noboa antes de su elección, donde él expresa solidaridad con Israel y con los soldados israelíes y ofrece su apoyo. Es su postura personal. Sin embargo, una cosa es la postura personal de un dirigente político y otra cosa es la postura de Estado. De un presidente, claro. La postura de Estado ahora, además, es el Ecuador miembro del Consejo de Seguridad. El Ecuador forma parte del Comité de Derechos Inalienables del Pueblo Palestino en Naciones Unidas. El Ecuador forma parte del Comité Especial de Descolonización. Ahí están las posturas tradicionales del Estado ecuatoriano.
no del presidente Lasso, del presidente Noboa o del presidente Moreno. Son las posturas tradicionales del Estado a lo largo de décadas de su diplomacia internacional. Y uno de los principios consagrados en la Constitución es el derecho a la libre determinación de los pueblos. Lo único que le pedimos a este gobierno por entrar y al presidente Lasso es que obre en consecuencia con los principios de la norma constitucional y particularmente con el derecho a la libre determinación de los pueblos. Eso significa ser respetuosos del derecho internacional y de la aspiración legítima y legal del pueblo palestino de tener un Estado libre, soberano e independiente. Me parece además que el Estado ecuatoriano, que es muy activo en la comunidad internacional en Naciones Unidas, también debe pronunciarse sobre el apartheid, porque la última declaración de Cancillería casi establece una suerte de similitud o de legitimidad de la respuesta del Estado de Israel frente a la agresión de Hamas, y obviamente califica a Hamas como una organización de carácter terrorista. Me parece que el Estado ecuatoriano, la diplomacia, la Cancillería debe hacer un ejercicio más elaborado, más a tono con su tradición, con las normas internacionales, con la Convención sobre Genocidio, cuestionar públicamente el apartheid. Ya hemos mencionado aquí cuáles son las características del apartheid israelí, así es que esperamos una postura más a tono con el derecho internacional. Hay algo que en derechos humanos acostumbramos a decir: los principios y normas del derecho internacional de los derechos humanos son superiores a la lex mercatoria. La lex mercatoria es el derecho comercial. Eso predomina sobre los intereses comerciales, sobre los acuerdos de libre comercio, sobre los tratados bilaterales de inversión, sobre los tratados multilaterales de inversión. El presidente Lasso fue a Jerusalén. Él podía ir a cualquier país de visita en ejercicio de la potestad que le da la Constitución como presidente del país, pero él no tenía ningún derecho de abrir una oficina de innovación comercial en Jerusalén. Es una oficina que representa al Estado ecuatoriano. Si quería hacerlo, estudie la posibilidad de hacerlo en Tel Aviv o en otras ciudades, y aún así nosotros hubiésemos cuestionado porque no vemos realmente el beneficio que Ecuador va a recibir. Firmó un memorándum de entendimiento camino a un tratado de libre comercio con Israel. Es que no vemos argumentos para que Ecuador sostenga un tratado de libre comercio. Esa es una de las cosas que le pedimos al presidente Noboa que las revise, porque no tiene sustento ni económico, ni político, y peor de carácter doctrinario, ¿no? Entonces ahí hay tareas que tiene la administración sin duda, y el movimiento de solidaridad. Debemos prestarle la suficiente atención a este proceso de negociación, trabajar por el tema del embargo de armas, trabajar en la lucha alrededor del apartheid. Y quizás con esto suelto alguna idea anticipada. Hemos promocionado y estamos construyendo lo que se llaman los espacios libres de apartheid. Tenemos 25 organizaciones que son espacios libres de apartheid. Los politólogos puede ser un espacio libre de apartheid. ¿Qué significa eso? Espacios físicos, consultorios jurídicos, organizaciones sociales, ligas deportivas barriales, espacios virtuales, pueden declararse como espacios libres de apartheid, que respetan los derechos humanos, que están en contra de la segregación, están en contra de la discriminación, de cualquier discriminación. Este momento entonces tenemos 25 espacios libres de apartheid. Quisiéramos tener 25 más para llegar con 50 espacios libres de apartheid hasta el 29 de noviembre, que es el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. Así es que, amigos, amigas, los politólogos, les invitamos a apoyar a que este espacio sea un espacio libre de apartheid. Sí, muy bien. Bueno, yo antes de cerrar quería leer, bueno, los pueblos árabes se caracterizan por ser pueblos de la poesía, ¿no?
Entonces yo quería, en el contexto de la resistencia palestina, leer un poema de Samia Al-Qasim, que me parece muy hermoso y que habla sobre la resistencia. No nos iremos. Aquí sobre nuestros pechos persistimos como una muralla en vuestras fauces, como cascos de vidrio imperturbables en vuestros ojos como una tempestad de fuego. Aquí sobre vuestros pechos persistimos como una muralla en lavar los platos en vuestros tugurios, en llenar los vasos de los señores, en frotar el enlosado de las cocinas negras para poder sacar el bocado de nuestros hijos, de vuestros colmillos azules. Aquí, sobre vuestros pechos persistimos como una muralla hambrientos, desnudos, provocadores, declamando poemas. Somos los guardianes de la sombra de los naranjos y de los olivos. Sembramos las ideas como la levadura en la masa. Nuestros nervios son de hielo, pero nuestros corazones vomitan fuego. Cuando tengamos sed, exprimiremos las piedras y comeremos tierra. Cuando estemos hambrientos, pero no nos iremos y no seremos avaros con nuestra sangre. Aquí tenemos un pasado y un presente y aquí está nuestro futuro. Qué hermoso. Muy bien. Definitivamente este es un conflicto que, bueno, y de manera personal, también lo digo, toca muchísimo. Qué bonito ese poema. Toca mucho la sensibilidad y, como lo digo personalmente, para mí ha sido muy difícil a partir de, bueno, yo como quien revisa todo el tiempo lo que es prensa, ver una realidad en la que es difícil tomar parte. A pesar de que usted, Pablo, bien nos ha contextualizado en el proceso histórico y le decía que me robó la pregunta, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Qué complicado es a veces decirlo, ¿no? Cuando las grandes víctimas son seres humanos que no tienen nada que ver con esta guerra. Es la política la que está impulsando toditos estos procesos. Y algo que se decía mucho, ¿no? O algo que se ve muchísimo más bien en medios ahorita, es que esta guerra no ha roto las reglas convencionales de la guerra. Se han atacado centros humanitarios, se han atacado escuelas, se han atacado refugios, se han atacado hospitales, se han atacado cuerpos de seguridad. Es una guerra sin reglas, es una guerra sin reglas. Y en ese sentido, como digo, a mí me toca la sensibilidad. La prensa está llena de imágenes, mucho de niños, mujeres, madres, en estados deplorables, físicamente ensangrentados, algo que no hace falta nombrarlo, ¿no? ¿Qué nos podría decir usted como mensaje final? Quizás no perder la esperanza a pesar del drama, del dolor que puede causar profundo resentimiento. Nos identificamos con las causas justas, a aspirar a que esto llegue a un término satisfactorio a mediano plazo. Invocar a las conciencias ciudadanas, a las conciencias democráticas, progresistas de nuestro país, de nuestra ciudad. Yo creo que podemos aportar con nuestro grano de arena para construir un mundo mejor, y la causa palestina se merece. Yo represento aquí a los activistas que trabajan por el pueblo saharaui. Volver a decir que el pueblo saharaui en más de una ocasión ha mandado mensajes de solidaridad, de amistad, de empatía con el pueblo palestino. Son dos causas que convergen, que son similares. Quizás en otra oportunidad hablaremos a fondo de la causa saharaui, pero nos hermana la lucha del pueblo palestino. Así es que un abrazo solidario para todos y todas. Yo finalmente quiero, como idea final, decir que en este espacio, yo personalmente no estoy para nada en contra ni de los judíos, ni de su religión, ni de su cultura, porque yo estoy a favor, estoy en contra de las injusticias. Nosotros no queremos, digamos, desde este espacio, que haya más muertos de lado y lado. Queremos que todos los pueblos del mundo, bajo el derecho internacional y consagrado en la Carta de los Derechos Humanos, tengan el legítimo derecho de tener una patria, una nación donde expresar su cultura, sus costumbres, su religión, en el marco del respeto de la existencia de los otros pueblos. Es decir,
que la existencia de uno no signifique la negación y el exterminio del otro. Y como yo lo escribía, ¿no? La gran paradoja es que los judíos que fueron convertidos en animales de experimento bajo el régimen nacional socialista terminan siendo de víctimas a victimarios, ¿no? Precisamente con un pueblo además que es su hermano, porque son pueblos semitas. Sus lenguas, el árabe y el hebreo, tienen la misma raíz lingüística, sus tradiciones culinarias, sus costumbres. Entonces ahí es cuando uno siente mucho más dolor, ¿no? Ser dos pueblos como dos hermanos que se están sacándose los ojos y matándose entre ellos. Este es un llamado a la paz, al diálogo, a que se encuentren los caminos para que las negociaciones vuelvan y un alto al fuego, por favor, los niños palestinos, las mujeres palestinas, los jóvenes israelíes que están en una fiesta. No, ninguno de ellos se merece morir en nombre de ni las familias del mundo, claro. No se merecen eso. Y bueno, agradecerle, Pablo, yo creo que la riqueza que nos has dado para este tema es incalculable. Y no perder el contacto. Yo creo que definitivamente las luces le comprometemos para que tengamos un programa especial sobre el pueblo saharaui para conocer, ¿no? Porque como ecuatorianos no estamos a veces no estamos muy informados ni lo que pasa en nuestro país. Exactamente. Peor en lo que pasa en el mundo, pero como vivimos en un mundo globalizado, lo que pasa en otras partes del mundo afecta nuestra realidad. Exactamente, y bueno, también, como digo, algunas cuestiones en tanto el tema de derechos humanos también me quedan por preguntar. En honor al tiempo, mis queridos amigos, un llamado a su conciencia nada más. Las posturas muchas veces no son las más precisas, tanto como la razón de ser sensibles ante acontecimientos mundiales que básicamente nos tocan los corazones. Le reitero mi agradecimiento, Pablo. Muchísimas gracias. Mis queridos amigos, nos vemos en otra ocasión. No se olviden, amigos, de seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden estamos en YouTube, TikTok, Instagram, Twitter y Facebook. Me quito las palabras de la boca.